El presente video se divide en dos partes. La primera retomará 3 partidos políticos mexicanos, donde conoceremos datos vitales de estos, como lo son su año de fundación, logros e impacto social, algunas controversias que han impactado a la sociedad, así como también las condiciones sociales que han favorecido o deteriorado mientras estos intervinieron en la vida social de nuestro país. La segunda parte de este video integrará 3 movimientos sociales que han tenido lugar en México y por lo tanto repercuten en el contexto social y político de la nación. Siendo uno de los partidos y actores de la escena política nacional más longevos, a lo largo de más de 9 décadas, el PRI ha vivido un proceso de constante renovación, en el que destacados dirigentes nacionales han participado en su transformación, entre ellos Manuel Pérez Treviño, que es el fundador, y Lázaro Cárdenas del Río. Conviene, pues, revisar los antecedentes que le dieron forma a este instituto político, que podemos dividir en 3 etapas. La primera, por los años de 1928 y a principios de 1929, cuando nuestro país encauzaba las facciones revolucionarias, entre las que se encontraban los carrancistas, villistas, obregonistas, zapatistas, dando así paso a la etapa de las instituciones políticas. El 1 de marzo de 1929, gracias a la visión estadista del general Plutarco Elías Calles, surgió el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, que supo amalgamar a las distintas corrientes de pensamiento, fogueadas al calor de la Revolución de 1910. A este partido, el PNR, pertenecieron civiles y militares que habían luchado en la primera revolución social del siglo XX, a favor de los principios de no reelección, que la tierra fuese de quien la trabaja, de la democracia y la justicia social. Su nacimiento fue la solución a múltiples problemas existentes entre las facciones revolucionarias de aquella época. 9 años más tarde, observamos su segunda etapa, ya que surge el 2 de abril de 1938 con el nombre de Partido de la Revolución Mexicana, el PRM, con el presidente el licenciado Luis I. Rodríguez y contando con presencia de los 4 sectores que lo integraban, el agrario, el popular, el obrero y el militar. 7 años más tarde, en el año 1946, se inicia la tercera etapa del partido. Comprendía de 1946 hasta nuestros días, ya para entonces con el actual nombre de Partido Revolucionario Institucional o PRI, y sin la presencia del cuarto sector, el militar. El Partido Acción Nacional, PAN, tuvo su asamblea fundacional del 14 al 17 de septiembre de 1939. Es un partido político de derecha, cristiano, de doctrina política conservadora, afín a las ideas de la democracia cristiana. Sus estatutos establecen que su posición ideológica es el humanismo cristiano. Por razones de estudios, hoy, analistas lo posicionan en la derecha. Como ya se mencionó, fue fundado en 1939, como una alternativa civilizada y democrática en base a los principios humanistas de la solidaridad, la subsidiariedad o el bien común, y la preeminencia del interés nacional sobre cualquier otro. Para el Partido Acción Nacional, la persona es el centro de la actividad política, a la cual, a su vez, debe desarrollarse dentro de un marco ético. Desde su fundación, el PAN se consolidó como el principal partido opositor en México, y en palabras del periodista Pablo Moctezuma Barragán, el PAN fue fundado por empresarios, banqueros, terratenientes e intelectuales de derecha, para oponerse al movimiento progresista y antiimperialista que encabezó el presidente Lázaro Cárdenas del Río. La fundación del PAN se aceleró a partir de la expropiación petrolera y se concretó en 1939 para evitar que México continuara por el ritmo progresista y patriótico. Fue el primer partido en México en postular mujeres a una gobernatura, promotor de la democracia como forma de una vida e impulsor del municipio como base del sistema político mexicano.
Morena, también conocido como Movimiento de Regeneración Nacional, fue creado el 2 de octubre del 2011 como un movimiento político y social impulsado por Andrés Manuel López Obrador, como parte de su campaña presidencial en las elecciones federales del 2012. Más tarde, el movimiento se constituyó como una asociación civil el 20 de noviembre del 2012. El 9 de julio del 2014, el Instituto Nacional Electoral emitió la resolución que le otorgó a su registro como partido político nacional, el cual tendría efectos constitutivos a partir del 1 de agosto del 2014. En enero del 2020 contaba con 278.332 militantes. Morena se convirtió en un partido político y movimiento social de izquierda nacionalista. Su primer ciclo electoral fue el de 2015, cuando comenzó a recibir las prerrogativas económicas de parte del Instituto Nacional Electoral, alcanzando poco más del 8% de votación, colocándose como cuarta fuerza política nacional. Ganó 14 distritos de mayoría y 21 diputaciones por el principio de representación proporcional, lo que le da 35 diputados federales para el periodo de 2015 y consiguiendo 15 más para el 2018. En las elecciones federales de 2018 encabezó la coalición Juntos Haremos Historia, junto al Partido del Trabajo PT y el Partido Encuentro Social PES, postulando a Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial. En los comicios celebrados el 1 de julio, el partido se convirtió en la primera fuerza política del país, obteniendo la presidencia de la República y la mayoría parlamentaria en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Pues bien, pasemos ahora a hablar sobre 3 movimientos sociales que repercuten en el contexto sociopolítico del país. El primero será el movimiento de 1968 en México o la matanza de Tlatelolco. Como ya se mencionó, fue un movimiento encabezado por estudiantes de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional, así como otros colegios e entidades educativas. Pero por el alcance de este participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionales en la Ciudad de México y otros estados del país como Puebla, que se habían organizado como el órgano de directriz del movimiento denominado Consejo Nacional de Huelga, la CNH. El movimiento contó con un pliego petitorio del CNH al Gobierno de México de acciones específicas como la libertad a presos políticos, la reducción o eliminación del autoritarismo. De fondo, el movimiento buscaba un cambio democrático en el país, mayores libertades políticas y civiles, menor desigualdad y la renuncia del gobierno del PRI, que se consideraba autoritario. El movimiento de 1968 en México fue reprimido continuamente por el gobierno de México, y con el fin de terminarlo, el 2 de octubre de 1968 se perpetró la matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, logrando disolver el movimiento en diciembre de ese año. El hecho fue cometido de manera conjunta como parte de la Operación Galeana por el grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia. La Dirección Federal de Seguridad, la llamada entonces Policía Secreta y el Ejército Mexicano, en contra de una manifestación convocada por el CNH, de acuerdo con lo dicho por sí mismo en 1969 y por Luis Echeverría Álvarez. El responsable de la matanza fue Gustavo Díaz Ordaz. Meses después del acontecimiento, la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, descubrió que fueron engañados por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, al no ver relación entre la revuelta estudiantil y el comunismo internacional que habían declarado. Movimiento Yo Soy 132. Este movimiento sacudió las elecciones presidenciales. Comenzó el 11 de mayo del 2012, durante las campañas presidenciales, cuando el entonces candidato Enrique Peña Nieto realizó un acto en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana,
donde un grupo de jóvenes universitarios se manifestaron en su contra por los actos de represión contra los pobladores de la comunidad de San Salvador Atenco en 2006, cuando era gobernador del Estado de México. Más tarde, integrantes del equipo de campaña del partido al que pertenecía señalaron que las protestas habían sido orquestadas por sus adversarios políticos de otras instituciones políticas, a través de jóvenes que no cumplían con el perfil de la Universidad Iberoamericana. Aquel señalamiento causó conmoción entre 131 estudiantes que, indignados, respondieron a los señalamientos mostrando sus credenciales de alumnos en un video que se volvió viral en redes sociales. Fue entonces que otros jóvenes identificados con la protesta comenzaron a utilizar el hashtag Yo Soy 132 en señal de respaldo, mismo que terminaría dando nombre al movimiento. Este movimiento se extendió rápidamente a las educación superior públicas y privadas de México, donde los universitarios realizaron una serie de protestas contra lo que consideraban era una imposición de Peña Nieto como presidente de la República, en complicidad con los medios de comunicación. El movimiento tomó tal fuerza en cuestión de pocos días, que incluso lograron organizar un debate con candidatos presidenciales, al cual Peña Nieto decidió no asistir. La aparición, acciones y seguimiento mediático del movimiento hashtag Soy 132 tuvo un efecto sin precedentes sobre la ciudadanía, caracterizada por ser la más apática y menos participativa en muchos años. Y nos recordó que en una democracia participamos todos y que por ello el Estado debe garantizar la principal herramienta de participación, la comunicación plural y universal. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. La desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, quienes desaparecieron entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando iban a una manifestación y fueron atacados por oficiales de policía, a quienes se asociaron con un grupo de narcotraficantes. La sociedad en su conjunto exigió a las autoridades la búsqueda de estos jóvenes. Miles de estudiantes a nivel nacional se movilizaron por medio de marchas para dar a conocer su descontento al gobierno. Las autoridades señalaron que los estudiantes fueron ejecutados, sus cuerpos incinerados en un basurero y los restos arrojados en un río. Pero la versión del gobierno fue desacreditada un año después por un grupo independiente de expertos forenses contratados por la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, el cual determinó que los estudiantes no pudieron haber sido incinerados en el basurero. Los expertos del grupo interdisciplinario de expertos independientes dijeron en ese entonces que no había evidencia de que se hubiera registrado ningún incendio en dicho basurero. Hoy en día no se tiene una resolución de este caso. Aún no se sabe la verdad de lo sucedido en aquella noche. Ayotzinapa pasó a ser otro referente histórico de la lucha estudiantil en México. A partir de entonces, la demanda ciudadana sigue en pie para que se esclarezca completamente lo que pasó esa noche. En años se han realizado numerosas movilizaciones para exigir la verdad y que se haga justicia. ¿Qué aspectos podrían ser benéficos y perjudiciales que puedan incidir en una intervención óptima desde mi campo laboral? Como se abordó en esta unidad y después de una completa revisión de los aspectos sociales y políticos de esta nación, se puede llegar a una conclusión. Para el correcto funcionamiento de una organización, ya sea con o sin fines de lucro, en el país conviene conocer todos los puntos anteriores para poder así tener una semblanza general de lo que el pueblo mexicano significa, y cómo los movimientos sociales que se han suscitado en la historia política son la respuesta contundente de un pueblo que ha sido pisoteado,
siendo presa del autoritarismo cometido por el gobierno, y que frente a la nueva iniciativa que la 4T estima y ofrece, el crecimiento empresarial pueda suceder, siempre guardando el equilibrio y no apoyar ciegamente a tal o cual político o movimiento, más bien siempre emprender el racionamiento crítico de las circunstancias.